El camino del artista, semana número 3. Recuperar una sensación de poder. Si este es el primer video que ven, recomiendo que vayan a ver la semana 1 para empezar desde el comienzo de este proceso. Como siempre, los temas de esta semana fueron muy interesantes. Empezamos hablando de la ira. Es un ruego, una exigencia. A la ira hay que respetarla, porque la ira es un mapa, nos muestra dónde están nuestros límites y nos hace saber cuándo no nos ha gustado. La ira es una invitación a la acción. Después vuelvo a hablar de esto de la sincronía, que tiene que ver un poco con el escepticismo. Es esa la palabra, ¿no? Que no me salía la otra vez. Esto que es muy importante, que es algo que vemos también en mis clases de actuación. Hay que entender que el qué tiene que venir siempre antes del cómo. Escoge antes qué harías. El cómo se suele colocar en su sitio por su cuenta. Súper importante, creo que tenía mucho que ver con lo que hablé la primera semana de las expectativas que a veces tengo de las cosas, que si es que no suceden de tal manera, mejor ni las hago. Y en realidad lo importante es qué es lo que hago. Y después se verá cómo, con qué recursos, pero en un principio hacerlo. Como el antídoto de la vergüenza es el amor por uno mismo y los elogios a uno mismo. Toda una parte de gestionar las críticas. O también poder ver que en este proceso, aunque sea necesario crear, también vamos a crear cosas que son malas. Y está bueno también permitírselo. Y está bueno también estar rodeados de gente que nos acompañe incluso en esas cagadas que como artistas nos llegamos a mandar. O que una crítica de algo malo que hacemos esté en lo cierto, no nos destroce y nos vuelva a bloquear. Las tareas. Como siempre sabemos que tenemos las páginas matutinas y la cita con el artista. Hice mis páginas matutinas más seguido esta semana. Mi cita con el artista fue ver capítulos de Twin Peaks. Vengo en esta que también vengo hablando acá de consumir cosas más estimulantes, soltar un poco el celular, y me pasaba mucho de terminar de trabajar y agarrar el celular para, no sé, ver reels. Y ahora es como, no, voy a hacerme mi merienda, me siento y veo un capítulo así sin usar el celular y con el tiempo que me tome. Y eso estuvo muy bueno y me devolvió esa sensación que hace mucho no tenía con algún consumo cultural, de esto de qué ganas de sentarme a ver la serie, qué ganas de llegar a casa y ver un capítulo, como esa emoción que da una buena serie, y la verdad es que me encantó. Escritos de esta semana. Describe la habitación de tu infancia. ¿Qué era lo que más te gustaba de aquel cuarto? ¿Qué es lo que más te gusta de tu habitación actual? Escribí mi habitación como llena de paredes pintadas y de pósters y de esquinas con fotos, con amigos, de las cosas que me gustan. Un poco sobreestimulante, la verdad. Yo recuerdo mi cuarto de la infancia, después de la adolescencia, que había mucho cuadro de cosas que me gustaba, como muy lleno de cosita. Tenía un cuadro de Hamilton enorme. Ahora es mucho más minimalista en mi habitación, pero que me gustaría poder agregarle un poco más de diseño, de color. Describe 5 rasgos de ti mismo cuando eras niño. Curiosa, hacía muchas preguntas de cosas muy más falda, me sale decir. Jugaba con trabajos. O era la que lavaba el auto, o era la que trabajaba en un supermercado, o era maestra. Soy hija única y lo que yo veía del mundo alrededor era muy del mundo adulto. Entonces jugaba con eso que veía. Artista, porque ya hacía clases de canto cuando era chica, que era exigente también. Yo de chica tuve unas manchas blancas en la piel. Se pensaba que era vitiligo, pero al final resultó que no, era una cuestión de pigmentación, pero que era por el estrés. Así que ya tenía una tendencia a la exigencia y a la rigidez mental acá adentro. Dios mío. Precavida, muy precavida. Mi mamá me dijo que yo, antes de meterme al pelotero a jugar, me quedaba afuera observando si es que había algún niño medio antes de meterme al pelotero. Y creo que es una característica mía que sigue con los años. Haz una lista de 5 logros de tu infancia. Nunca me llevé ninguna materia. Actuar en las obras de comedia musical que a mí me gustaban. Caminar de nuevo. Esto es increíble. Yo tuve un accidente que se me desgarró un tendón en el pie izquierdo. Se me cayó una chapa que me desgarró el tendón. Y no caminé por un mes, estuve en silla de ruedas y después tuve que volver a aprender a caminar porque mi pierna había perdido completamente el músculo y mi tendón tenía que aprender a caminar de nuevo. Como ahora de grande dimensiono y digo, wow, así que claramente fue un logro. Vendía pulseras y tenía siempre mi plata. De nuevo esto con jugar a laburar. Yo vendía muchas pulseras de chica y tenía mis ahorros por eso y me compraba libros. Hermoso. Y que leía mucho, tenía un ritmo lector al que no sé si alguna vez voy a volver a tener, porque era muy de niña que no trabajaba y que podía sentarse a leer. Costumbres, examinalas. Muchas de ellas pueden interferir en tu propia nutrición artística y provocar vergüenza. Algunas malas costumbres son obvias y patentes. Haz una lista de 3 malas costumbres.
¿En qué medida te compensa seguir con ellas? Después, una lista de 3 enemigos sutiles. Esto es terrible. El uso del celular, reírme para agradar con personas que quizás no me agradan, pero una, viste, se hace la... ¿Qué? ¿Por qué? Cancelar cuando no tengo ganas de algo. No decir lo que pienso. Solo lo digo con gente muy en confianza. Y los enemigos sutiles puse que son un poco los mismos, ¿no? Lo que me importa, caer bien. Puse ser correcta, ¿no? Priorizo mucho el respeto, lo que está bien y lo prolijo, digamos. Que a veces en la vida hay que ser un poco más rota. A veces sobrepienso lo que puede salir mal, entonces el pánico me gana y no termino haciendo algo. Eso me pasaba antes con manejar. Me daba muchísimo miedo manejar y salir y ya me ponía a pensar en ¿qué pasará si en un semáforo se me para el auto y tengo que bla bla bla? Terminaba no manejando por estas escenas que yo sola me armaba hasta que salía a manejar con ese cagazo. Haz una lista de amigos que te nutren, es decir, que te den seguridad en tu propia capacidad y en tus posibilidades. Los rasgos, muchos tienen que ver con ser audaz, con gente que es muy madura, que confía en ellos mismos. Tengo una amiga que me dijo, no tengo amigos medio pelo, y eso me gustó, no por sumar la exigencia a las amistades, sino por la energía de uno es muy valiosa, y a veces hay gente que acostumbramos a llamar amigos y que después pasa el tiempo y decís, pero yo ¿qué comparto con esta persona? ¿Qué valores lleva esta persona en su día a día? ¿Están afines conmigo estos valores? Después también que tengo charlas hermosas con estas personas que son personas inspiradoras, maduras. Hay algo con la madurez que siempre me llamó la atención. Las personas que son muy mandadas, que confían, que se priorizan a sí mismos. La sexta es llamar a un amigo que te trate como si fueras una persona realmente buena y brillante. No hice una llamada así como tal, justamente a estos amigos que enlisté en la actividad anterior. Estuve hablando con ellos en esta semana. Brújula interna. Esta semana tómate 1 hora para seguir a tu brújula interna haciendo una actividad del cerebro artista. La sensación del cerebro artista la tengo mucho cuando limpio y cuando camino. Tuve que ir a comprar algunas cosas para Navidad y en vez de volverme en colectivo me volví caminando como las 20 cuadras hasta mi casa, sin auriculares, sin nada, como full mi cabeza como compañía, y eso me gustó. No recuerdo haber tenido algún pensamiento ni alguna idea que haya sido como wow. Muy bueno tener esa compañía conmigo misma y lo que le pasa a mi cabeza también cuando está sola, que a veces pienso en cosas que cuando tengo tanto estímulo no llego a pensar. Haz una lista de 5 personas a las que admiras. Ahora haz una lista de 5 personas a las que admiras en secreto. ¿Qué rasgos tienen estas personas que tú podrías cultivar más en ti mismo? Puse que son personas que se dedican a lo que les gusta, que son audaces, que usan su tiempo en lo que les gusta. Mi forma de admirar es un poco más de par a par que de pedestal. Después dice, haz una lista de 5 personas que desearías haber conocido y han muerto, y una lista de 5 personas fallecidas con las que te gustaría pasar un reto en la eternidad. ¿Qué rasgos encuentras en estas personas que puedes buscar en tus amigos? Se repite todo. Real. Mi bisabuela, una amiga de mi mamá, puse a Cerati o al flaco, Heidi Krila, que fue una docente de actuación que se vino desde Austria, que tomó todo el aprendizaje de Stanislavski y lo trajo acá en Argentina y formó a los grandes docentes que ahora nos enseñan a nosotros. Entonces me hubiese recontra encantado tener una clase con esa mujer. Puso también a Mercedes Sosa. Luego 5 personas fallecidas con las que me gustaría pasar un tiempo es con mi abuela, con la amiga de mi mamá que falleció, con Heidi Krila, se repetía todo, con María Elena Walsh y no se me ocurrió ninguna otra persona más. Compara los 2 grupos de listas. Fíjate en aquello que realmente te gusta y admiras, y fíjate en lo que crees que debería gustarte y deberías admirar. Creo que hay muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza, ideas que compramos o que decimos como esto es así y que capaz tienen más que ver con un deber que con un querer. Admiro lados de cada uno de ellos que tienen que ver con la audacia, con ser decididos, que siguen lo que les gusta, que trabajan de lo que les gusta, que son buenas personas, que son respetuosas y que llevan sus ideales como bandera. Fue una semana muy de recalcar mi espacio, mi tiempo, mi energía y darme cuenta que a lo largo de los años pude hacer el trabajo fino de encontrar gente que sí esté relacionada a lo que a mí me gusta, porque antes había mucha gente que simplemente no y que no me entendía, que era como hablar otro idioma, o gente que los valores eran nada que ver a lo que yo quería en amigos o en parejas. Fue la semana número 3. Ya estoy en la semana número 4. Vamos a ver qué continúa. Ya saben que en Instagram nos vemos más seguido.